Eh, no solamente en términos de la práctica clínica, sino también en términos de política pública, que es, digamos, lo que genera, digamos, una gran cantidad de costos en los sistemas de salud y, pues, digamos, lo que hace que sea difícil poder, digamos, ejecutar ese tipo de políticas de universalización de la salud, ¿no? Porque, pues, como hemos visto, los costes en salud han venido siendo, digamos, no solamente incrementales, sino exponencialmente incrementales desde que Lord Beveridge funda esta política del estado de protección, ¿no? Perdón, estado de bienestar con protección social. Y digamos que la industria farmacológica, pues, ha tenido un desarrollo bastante particular, si se quiere, en torno a, pues, esta relación con los estados, ¿no? Porque, pues bueno, tiene unas características económicas digamos, de salud pública, pues que le son bastante características, ¿no? Vamos a ver entonces a qué nos referimos con eso. Tenemos entonces este paper, ¿no? del Centro Sur para, digamos, es un centro suizo con sede en Ginebra, es un think tank, ¿no? que hace este tipo de publicaciones y, digamos, con un carácter social, si se quiere, pensando en las necesidades de los países en desarrollo. Entonces, pues bueno, vamos a tener, digamos, estas dos perspectivas, ¿no? Una que tiene que ver con las fuerzas del mercado, con la innovación en los productos, y otra que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Y cómo esto se encuentra, y es un encuentro, digamos, conflictivo, no es algo que promueva sinergias, no es algo que genere bienestar, sino que más bien al contrario ha tenido una dinámica tipo tesis, antítesis, en la cual, pues, no tenemos una síntesis muy positiva, ¿no? No es una dialéctica que nos permite, digamos, mejorar las condiciones sociales. Partimos entonces de una característica de la industria farmacológica que es, digamos, común a casi todos los sectores que involucran R&D, Research and Development, investigación y desarrollo, y es las patentes, ¿no? O como también se conoce, la propiedad intelectual. Uno, digamos, de los argumentos de los, digamos, defensores de la industria farmacológica es que, y bueno, digamos, de ese derecho a las patentes, ese derecho a monopolio, es que es a partir de esto que ha habido innovación. Es decir, que en la medida en que esto es un negocio, pues es que ha podido generarse, digamos, un cierto tipo de desarrollo en este sector de la industria. Y, pues bueno, esto ha representado beneficios porque, pues, la gente, digamos, tiene mejores medicinas gracias a que hay una industria que compite, ¿no? Por generar estas patentes y estas innovaciones que, pues, no solamente mejoran el bolsillo de los accionistas, sino que también, supuestamente, mejoran la salud media de la población. Este argumento, pues, tiene un contraargumento bastante fuerte, ¿no? Sobre todo por parte de ciertas ONGs, de ciertos activistas, incluyendo este centro de pensamiento, que dice, este argumento es más falaz, es más una falacia, perdón, que un argumento, porque, pues, realmente ese beneficio no es de lado y lado, es decir, no es una ecuación, no es un juego de ganar-ganar, no es un juego de suma distinta a cero, no, esto realmente no es tan así, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, porque estamos en un sector de la economía que, como ya, pues, me han venido oyendo desde hace unas buenas sesiones, tenemos unas características que no le permiten al mercado de la salud ser un mercado de competencia perfecta, donde los supuestos de competencia, de productividad, de eficiencia, de reducción de costes, apliquen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, de nuevo, la salud, pues, no es un bien o un servicio
de tipo normal, no tiene una elasticidad normal. Habíamos visto también pues, con otro tipo de escenario donde veíamos que pues, los medicamentos, entre, digamos, más digamos, necesarios sean para la supervivencia del individuo, ¿no? Es decir, estos que tienen que ver con las quimioterapias, por ejemplo, ¿no? O en el caso de los VIH positivos, los retrovirales, son medicamentos que no tienen elasticidad, son de una rigidez muy estricta, son bienes altamente inelásticos, y ya habíamos visto qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa la elasticidad? Pues bueno, la elasticidad es la sensibilidad a los cambios en el precio con respecto a la demanda. Más bien, la sensibilidad de la demanda con respecto a los cambios en el precio, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que si un bien normal, como hemos visto cierto tipo de alimentos, ¿no? La mayoría de los alimentos, si se encarecen, pues los reemplazamos con otro, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a, o sea, ya por cuestiones de gustos, a sacrificarnos con nuestra, digamos, costos de oportunidades, con nuestra canasta de bienes, y de pronto pagar un poquito más si se encarece, pero ya si se encarece mucho, pues lo reemplazamos o lo dejamos de consumir, ¿no? Eso es lo que significa elasticidad. Y las reglas del mercado de competencia perfecta, como lo conocemos a partir del hecho de que haya competencia, de que esta competencia estimule a la calidad, a la reducción de costes, a la satisfacción del usuario, qué sé yo, pues estos supuestos no se dan por esto, porque la salud no es, y los medicamentos pues no son bienes elásticos, son bienes inelásticos. ¿Qué significa esto? Que si un medicamento, digamos, un retroviral para un individuo que tenga VIH, pues si se encarece, pues tiene que prescindir de pagar alguna otra cosa, su universidad, su apartamento, su mercado, para poder consumir ese bien. Es decir, si se encarece, pues igual se sigue consumiendo, ¿no? Porque se le va la vida en ello, es decir, o sea, de eso depende su supervivencia. Entonces, cuando se crea monopolio sobre este tipo de bienes, con esta inelasticidad, pues es un negocio fantástico, ¿no? Porque pues los que producen, los laboratorios, pueden abusar de los precios porque saben que tienen una demanda, digamos, fiel, en el sentido, digamos, del mercado moderno, ¿no? Esa fidelización de la clientela, porque dependen de ello, ¿no? Y dependen de ello, pues porque además estos laboratorios no están permitiendo que existan sustitutos, ¿no? Es decir, los laboratorios también están presionando no solamente por tener el monopolio, sino también por generar esa inelasticidad en la demanda, ¿no? Ya vamos a ver mediante qué mecanismos, ¿no? Pero entonces, digamos, quiero ser enfático, digamos, en esta diferenciación que les planteo acá. Perdón, pongo el puntero primero. Entre bienes públicos y bienes privados, ¿no? Esos bienes privados, digamos, son esos bienes que podemos, de los que podemos prescindir en su consumo y que, pues, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues, no representan, digamos, derechos. No sé si estoy claro con esto. Es decir, un bien público es, por ejemplo, el agua potable, ¿no? No sé, el servicio de alumbrado público, ¿no? ¿Por qué son bienes públicos? Pues porque entre todos los pagamos porque los necesitamos como sociedad, ¿no? Es decir, yo no puedo ir de poste en poste insertando una moneda para que el poste me alumbre a mí y solo a mí, ¿no? No hay forma, es decir, no es un diseño posible, ¿no? Y lo mismo el agua potable, ¿no? Es decir, si a mí me cortan el agua, pues me matan, ¿no? Entonces, claro, existe, digamos, una política de subsidios, existe, digamos, una suerte de estímulos para facilitar el acceso a estos bienes. Y en muchos casos, pues los estados, digamos, asumen esta oferta, ¿no? Porque, de nuevo, es decir, para una empresa privada, asumir esto, pues representa, digamos, unos conflictos muy tenaces, en el sentido de que, bueno, si se le corta el agua a alguien por falta de pago, pues se están violando derechos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues por lo mismo, porque
si le damos el servicio de agua a un privado, pues va a poner los precios que quiere, ¿no? Como pasó en Bolivia, por ejemplo. Cuando se privatizó el servicio del agua, pues este oferente privado pues empezó a subir el alza porque, pues, o sea, ¿qué competencia va a tener uno, no? Es decir, los gastos de infraestructura, ¿no? Romper las calles, meter tuberías, traer el agua de los cerros, ¿no? Pues obviamente es un gasto demasiado grande y pues no cualquiera puede incurrir en esto. Entonces, si yo presto el servicio y no hay nadie que me regule, nadie que me moleste, pues puedo abusar de los precios, ¿no? Es decir, si no quieren pagar el agua de eso, pues bueno, vaya, compre agua mineral en la tienda y siga con su vida, ¿no? Entonces, bueno, es importante, digamos, tener presente esto porque, bueno, también cuando hablamos de un estado de protección social, un estado de bienestar, pues, ¿a qué nos referimos con protección social? Pues a garantizar un cierto acceso a bienes públicos, ¿no? Entonces, pues, tenemos uno que es el acueducto, obviamente, tenemos otro que son los alcantarillados, es decir, el acueducto para la entrada de aguas limpias, potables, ¿no? Y otro para el manejo de las aguas residuales, que además, pues no solamente tiene que ver, digamos, con una concepción de salud pública, sino también con pues digamos, una concepción también de desarrollo económico, ¿no? Es decir, ya habíamos visto que también muchas de esas políticas públicas pues tienen que ver con una concepción de desarrollo. Desarrollo entendido, ya hemos visto como un capital humano, ¿no? Que, digamos, es más productivo, genera mayor riqueza en la medida en que tiene cubiertas ciertas necesidades, ¿no? Como años de escolaridad y como años de vida productiva, ¿no? Entonces, por eso el Estado hace estas inversiones para mejorar su capital humano y de paso, pues también, es decir, no solamente como una perspectiva económica, sino también como una cuestión de derecho, ¿no? Hay unos derechos humanos que dicen que también la pobreza, digamos, es uno de los principales factores de enfermedad, ¿no? Es decir, que afectan la salud y que pues también es importante digamos, incentivar ese tipo de políticas en los estados, ¿no? Es decir, que en última instancia estos bienes, digamos, estas necesidades superiores, pues sean cubiertos de una u otra forma por el Estado. Y aquí, pues, obviamente, entran los medicamentos, ¿no? Porque, bueno, tenemos que, recuerden ustedes, este concepto de salud y sobre todo de medicalización, pues no es solamente la relación clínica paciente tratante, profesional de la salud, sino es una concepción mucho más grande, ¿no? Es decir, cuando hablamos de política pública perdón, de políticas en salud pública y estos diseños institucionales de estados de protección social, pues también tenemos que tener presente que es un concepto de salud, ¿no? Que, digamos, está más allá de esta perspectiva, digamos, individual, de esta relación, digamos, privada. Bueno, en ese contexto, entonces, bueno, tenemos entonces estos bienes públicos, unos bienes privados, y sobre ambos, digamos, existe esta característica de la patente, ¿no? Entonces, esto es lo que ha sido, digamos, problemático, porque, pues, esta patente, pues, significa eso, ¿no? Derecho a monopolio. Si se lo aplicamos a los bienes públicos, pues, estamos yendo en contravía de derechos humanos, ¿no? Es un poco, digamos, la tesis, ¿no? que nos presenta este autor, que dice, bueno, si a quién le hacemos caso, ¿no? Es decir, a la Organización Mundial del Comercio o a la ONU, la UNDCP, perdón, sí, que nos dice, bueno, digamos, hay un compromiso internacional por mejorar los indicadores de salud a nivel mundial y sobre todo por reducir las desigualdades, ¿no? Porque, bueno, digamos, esta inequidad pues también es uno de los temas a los que uno se compromete cuando firma ese tipo de tratados internacionales. Y es, bueno, si nos vamos a comprometer a reducir la inequidad mundial en términos de salud, en términos de variables de salud, pues el Estado también tiene que hacerse, digamos, cargo de este tipo
de bienes públicos. Y aquí, entonces, bueno, entramos, digamos, en unas situaciones muy complicadas porque, bueno, también entran las variables políticas de las que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, bueno, una cosa es patentar los bienes privados, digamos, no sé, por ejemplo, la patente sobre la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Sigue siendo, digamos, una receta secreta después de casi 200 años, una cosa así, como 150 años, una cosa así, desde que era remedio hasta que pues, pasa a ser una bebida muy popular, ¿no? Pero pues obviamente hay una diferencia, ¿no? Porque yo puedo dejar de tomar Coca-Cola y, y por muy fanático que sea, pues igual no me voy a morir por eso, ¿no? De pronto voy a tener un síndrome de abstinencia muy fuerte, pero en algún momento lo superaré, ¿no? Pero con un tratamiento, con un medicamento oncológico, yo no puedo decir lo mismo, ¿no? Y pues de la misma forma, pues así como no se privatiza el agua y así como no se patenta el agua, ni el oxígeno, pues uno podría pensar que tampoco los medicamentos, porque pues también son bienes públicos, es decir, es algo de lo que depende la subsistencia de la raza humana, ¿no? Bien, y también hay, digamos, una diferencia importante acá, y es que, de nuevo, este argumento que nos dice, ok, para los bienes privados, la patente genera una promoción de la innovación, también aplicaría entonces para los medicamentos. Y aquí vemos entonces que hay una cierta falacia en ese argumento, ¿no? Y más que falacia, también una mentira. Porque una de las estadísticas que nos han mostrado, que nos muestra el autor, es lo que más se patenta no son los medicamentos que generan, digamos, innovación, desarrollo, investigación, sino los que ya existen. Es decir, la industria de las patentes y sobre todo estos conglomerados de abogados, de firmas de abogados, están es para demandar y contrademandar y seguir demandando para retrasar digamos, la expiración, si se dice así, de las patentes y prevenir la inserción de los genéricos en estos mercados, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ese cuento de la innovación, pues, aplica para los computadores, para los celulares, para los carros, para los aviones, donde además también hay una alta oferta, es decir, hay una gran cantidad de industrias compitiendo y reduciendo costos y mejorando realmente esas tecnologías, pero en el caso de los medicamentos eso no aplica, ¿no? Entonces tenemos un doble problema porque esto que aplica para los bienes privados, por un lado no aplica para los bienes públicos, es decir, esto realmente no está promoviendo la eficiencia ni la innovación, por un lado, y por otro lado porque además pues restringe el acceso a la salud, ¿no? Y esto pues es problemático porque pues la mayor parte de los estados pues, digamos, con los que hemos trabajado, por lo menos a nivel regional, tienen una política de casi que de derecho, ¿no? De institucionalizar esa universalización de la salud. Es decir, esos estados tienen, digamos, desde la crisis de los 80s, ¿no? Esta política social de generar una mayor cobertura, ¿no? En estas políticas sociales que tienen que ver con salud. Y una de ellas, pues obviamente es eso, ¿no? Es decir, es esa universalización, que todos los habitantes de un país pues tengan un seguro médico y que ese seguro médico les garantice unos mínimos vitales a partir de unos planes de beneficios en salud. Y esas patentes pues no lo permiten, ¿no? Y también aquí entonces entramos en un terreno también bastante, digamos, denso, y es pues la globalización, ¿no? Es decir, toda esa estructura de patentes principalmente empieza a cobrar una vigencia, digamos, bastante fuerte, es a partir de la globalización, ¿no? Cuando los laboratorios empiezan a escalar su producción y cuando pues tenemos un mercado común para estos medicamentos, ¿no? Y sobre todo cuando los estados se vuelven clientes. Y es ahí, digamos, donde realmente está el negocio de los laboratorios, ¿no? Es decir, venderle a un estado en vez de vender al menudeo, digamos, en sus farmacias. Lo cual, pues, obviamente también genera una gran cantidad de recursos, pero, pues, no es lo mismo vender, no sé, miles de millones de tabletas, ¿no? A
digamos, a un solo cliente, en una sola negociación, que, digamos, distribuir entre detallistas, entre farmacias locales, estos medicamentos. Entonces, bueno, digamos, aquí tenemos una contradicción fuerte, porque con la globalización, pues bueno, entonces viene una organización internacional a decir, bueno, hay que poner las reglas del juego para que esos procesos de globalización, pues realmente sean más o menos justos, ¿no? Es decir, que las relaciones comerciales no estén supeditadas a esa dependencia, ¿no?, de los pobres frente a los ricos, y que esa dependencia pues los lleve a incurrir en aceptar unos convenios y unos tratados que afecten sus intereses nacionales y pues obviamente también el bienestar de sus habitantes, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues, digamos, se crea más bien se le cambia el nombre, porque bueno, ya existía, digamos, antes de la OMS, existía la GATO, GATTO, ¿no? Bueno, era como algo así como General Agreement Trade. Bueno, es una institución que se crea, no me acuerdo qué significan las siglas, sí, es un acuerdo general de comercio, pero no me acuerdo las últimas dos siglas que significan. Es un acuerdo que se crea en Bretton Woods, también, digamos, con esta dinámica de reformar el sistema internacional, donde pues se crean estas grandes instancias internacionales, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿no? Digamos, la ONU también cambia de nombre y, digamos, tiene mucho más financiación y mucho más cobertura. Y, digamos, se crea eso, ¿no? Un sistema internacional que, pues, evite que el mundo vuelva a caer en estas guerras mundiales, ¿no? Entonces, ya tenemos reguladores internacionales para que los estados no diriman sus asuntos, digamos, por vías de hecho, ¿no? Yo lo invado, es decir, tenemos un desacuerdo, entonces pues voy y le declaro la guerra y los termino, ¿no? Entonces se crea, digamos, como una instancia internacional donde pueden, digamos, llevar sus asuntos y, ¿no?, como el papel, digamos, de las cortes acá o de ciertas instancias para mediar en este tipo de conflictos, y además que tenga cierto tipo de poder represivo, ¿no?, los famosísimos cascos azules, digamos, la OTAN, ¿no?, para también decir, bueno, o sea, si ustedes van a la guerra, se van contra todos nosotros, es decir, no, digamos, el mundo no va a permitir, digamos, este tipo de conflictos. Entonces, si no hay una razón válida, digamos, para invadir un país, pues bueno, se las ven con un ejército, digamos, internacional, ¿no?, que es la famosísima OTAN. Ese, digamos, es el diseño institucional, ¿no? Es decir, obviamente eso ha tenido una gran cantidad de problemas y de contradicciones muy serias, pero digamos que esa fue la idea en un principio, ¿no? Es decir, crear unas instituciones que permitieran reconstruir el mundo, darle un nuevo orden y sobre todo eso, una regulación. Y en el caso del comercio, pues eso, ¿no? Es decir, se creó la GATO, como les decía ahorita, con doble T, y pues esta era, digamos, la instancia a la cual podían los países recurrir cuando consideraban que había injusticias en los acuerdos comerciales. Pero su papel fue limitado, principalmente porque pues, muchas de estas economías funcionaban en torno a órbitas nacionales. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas economías se cerraron, ¿no? Es decir, empezaron a mirar para adentro. Habíamos visto en el caso de Latinoamérica que pues, hubo una política de protección de la industria nacional, es decir, la idea era desarrollarnos a partir de la creación de una industria, y esa industria tenía como meta, pues, sustituir lo que antes importábamos, ¿no? Entonces, la idea era reducir un poco esa dependencia del sector externo de la economía, producir por lo menos lo que consumíamos, ¿no? Y a partir de eso, pues, obviamente, tener otro tipo de relaciones con el mercado internacional, ¿no? Eso entonces iba a permitir, pues, unas ciertas ventajas comerciales, porque, bueno, ya no íbamos a entrar a negociar, digamos, desde la dependencia, desde la precariedad, ¿no?, sino, digamos, en unos términos más equitativos, más ecuánimes, ¿no? Esto ya vimos que, pues, no fue tan así,
¿no? Este modelo de sustitución de importaciones, pues, nos llevó pues, a una situación en los 80s, digamos, de una dependencia de créditos internacionales y pues a un rezago frente, digamos, a otras economías que estaban más atrasadas que nosotros en los 40s, en los 50s, como por ejemplo los tigres asiáticos, ¿no? Es decir, Corea, Taiwán, todos esos países, en los años 40 pues eran feudos, ¿no? Eran países muy subdesarrollados y pues en los años 90 ya, pues, ustedes saben, ¿no? La diferencia en términos de PIB per cápita, de productividad y todas las variables que ustedes quieran. Entonces, bueno, digamos, el modelo no funcionó, es decir, no fue tan malo, es decir, algo nos desarrollamos, algo pudimos hacer, pero pues, digamos, no se cumplieron las metas, ¿no? En términos sociales y en términos económicos, y pues los años 80 pues fueron eso, ¿no? Una década perdida, una década de crisis económica en toda América Latina, y es ahí entonces donde pues tenemos esta emergencia, ¿no? De institución que es la Organización Mundial del Comercio, la OMC, no creo cómo se dice en inglés, pues que OMC, OMS, no muy parecidos, entonces pues espero no confundirlos, pero bueno, estamos hablando de la OMC, no de la OMS, no es la salud sino el comercio del que estamos hablando. Esta OMS, entonces, ahora quieren pues mucho más poder porque pues ya hay un comercio internacional, ¿no? Mucho más fuerte, ¿no? Mucho más dinámico, y es ahí entonces donde pues entra, digamos, la presión por ese tipo de políticas, ¿no? Porque pues lo que se veía venir era eso, ¿no? Que esta OMC pues iba a ser controlado por los países más ricos, porque pues todos los países estaban quebrados y estaban, digamos, a disposición de lo que fuese, de las reformas que fuesen, de aceptar los tratados comerciales que fuesen, con tal de poder recibir algunos créditos de la banca internacional para solventar las crisis económicas que teníamos en los 80s. Y efectivamente, pues algo de eso hubo, ¿no? Es decir, la OMC, pues sí, digamos, nos puso unas reglas del juego donde pues los que las diseñaron desde esos países más ricos y principalmente para beneficiar a esos países más ricos. Y las políticas, digamos, que se habían previsto para minimizar ese impacto negativo que tuvieran los intereses de los más ricos, pues nunca se cumplieron, ¿no? Es decir, dentro de los tratados de libre comercio, en una primera instancia, la arquitectura de estos tratados pues había dispuesto que para no generar, digamos, esas injusticias, ¿no? Donde los tratados de libre comercio generaran un juego de suma cero, donde pues, los ricos ganaban, los pobres perdían, se crearon, digamos, unos salvavidas, ¿no? Unos salvamentos más bien, como por ejemplo la transferencia tecnológica, ¿no? Entonces, si dos países, uno más rico y uno más pobre, iban a firmar convenios de tipo comercial, de tratados de libre comercio, el país rico debía garantizar un cierto nivel de transferencia de conocimientos y de transferencia tecnológica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, pues, por ejemplo, las patentes, digamos, íbamos a tener acceso a las patentes que redundasen en los bienes públicos, ¿no? Y eso nunca se llevó a cabo, ¿no? Estos países nunca tuvieron la fuerza y en algunos casos tampoco la voluntad para decirle a los países ricos, bueno, ¿dónde están las patentes de las medicinas que me prometieron cuando firmamos los tratados de libre comercio? ¿No? O sea, yo firmé un tratado de libre comercio donde voy a exportar arroz y voy a recibir computadores, carros, teléfonos y toda una cantidad de bienes que voy a dejar de producir porque los voy a importar, ¿no? Entonces, pues no voy a competir con ustedes en la producción de esto. Pero pues a cambio sí esperaba que por lo menos tuviese la oportunidad de producir los medicamentos que necesito para mi gente, ¿no? Y eso pues no pasó. Entonces tenemos un problema y es que por un lado nos desindustrializamos en los 80s, 90s, es decir, toda esa política de industrialización por sustitución de importaciones se fue al traste y nos dedicamos entonces a producir commodities,
Commodities, que son, pues son bienes primarios, bienes primarios en el sentido de que son o alimentos o materias primas para la industria, ¿no? Carbón, petróleo, oro, titanio, platino, ¿no? Todo lo que está acabando con nuestros cerros. Ese, digamos, fue nuestra forma de insertarnos en la economía internacional a cambio de, supuestamente, recibir tecnología, patentes, que pudiese mejorar nuestra condición de vida. Y eso nunca se dio, ¿no? Entonces, bueno, digamos, aquí recordemos un poco también el discurso de todas estas lecturas que hemos visto que tienen, digamos, una posición anti-neoliberal, ¿no? Porque, pues, digamos, sí hubo, digamos, cierto tipo de injusticia en ese sentido, es decir, la globalización, si bien nos ha permitido, digamos, accesos consumos que antes no teníamos, y pues bueno, digamos, muchas de estas economías también han venido reduciendo sus tasas de pobreza, porque digamos, ha venido creciendo la economía. Pues también es cierto que en términos internacionales sí ha aumentado la disparidad, ¿no? En los intercambios, ¿no? Digamos, las ventajas comparativas en estos intercambios pues están más del lado de quien vende tecnología, del que vende arroz, azúcar, petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos que están vendiendo tecnología están generando otros sectores, están demandando otros sectores que pues redundan en sinergias que les llevan a mejorar su calidad de vida. Me explico. Eso es lo que en economía se llaman encadenamientos productivos. Si yo me dedico a producir un computador, por ejemplo, pues, ¿qué necesito para producir un computador? ¿No? Necesito, pues, obviamente, una academia que sea fuerte en desarrollo de software, de hardware, ¿no? Que haya innovación, que haya desarrollo, que haya un conjunto de gente dedicada a la investigación, a mejorar, digamos, los componentes, los procesadores, ¿no? Todo esto. Necesito, digamos, también una industria robótica que me permita, digamos, ensamblar esto en tiempos, digamos, mucho más cortos. Necesito, obviamente, también una red eléctrica necesaria y suficiente para poder tener la energía para mover todos estos procesos, y eso entonces va demandando que haya otros sectores que dependen de este sector y que se van desarrollando en la medida en que este sector tiene éxito. Ahora bien, a partir de esto, entonces, bueno, tenemos entonces un sector académico fuerte, unos gobiernos que destinan fondos para investigación, tenemos industrias, digamos, anexas, ¿no? que también se están desarrollando y están generando empleos, están generando desarrollo, mientras que si nos dedicamos a la producción de arroz y la exportación de arroz, ¿qué sinergias, qué encadenamientos productivos hay ahí? ¿No? Pues el arroz que extrae de la tierra se mete en silos y de los silos se va a los puertos y de los puertos a los mercados internacionales. Entonces, si acaso desarrollará carreteras, pero de resto, digamos, no hay una tecnología que se esté desarrollando, no hay un sector académico que se esté desarrollando, porque pues no es una producción, digamos, que demande conocimientos, tecnologías, talentos, ¿no? Eso es a lo que se refiere, digamos, las ventajas comparativas en los intercambios comerciales, ¿no? Entonces, todo este desarrollo, todas estas sinergias se las están quedando los países que ya están produciendo eso. Entonces, mientras ellos se van desarrollando cada vez más y más, pues estos países van subdesarrollándose más y más y más, ¿no? Y con la incapacidad de poderse poner al día en algún momento, ¿no? Porque cuando querramos cambiar de modelo, empezar a producir celulares, por ejemplo, pues ya llegamos tarde a eso, ¿no? Es decir, ya no hay forma de podernos poner al día en ese sector. Nos tocaría, digamos, casi como los chinos, ponernos a trabajar en barcos, ¿no? A desregularizar completamente la mano de obra y tener sueldos de $1 semanal, ¿no? Para poder, digamos, generar ese tipo de procesos a partir del abaratamiento de la mano de obra, ¿no? Porque pues, los otros costes no se pueden minimizar. Y pues bueno, ya a estas alturas tampoco, ¿no? Porque pues desde los 80 pues hemos venido desarrollando y estamos montados, digamos, en un estado de bienestar, por lo menos en un estado social de derecho, que nos garantiza, digamos, ciertos mínimos vitales. Entonces, los chinos pudieron hacerlo porque pues tenían mucha mano de obra, no existía una regulación muy fuerte, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, ya, digamos, con su crecimiento económico y su desarrollo, pues ya han podido, digamos, mejorar las condiciones de todos, a la vez que mejoraban su economía. Entonces,
muchos de los discursos neoliberales en ese sentido son, pues hay que disminuir la calidad de vida de los colombianos para con esto tener salarios más competitivos en el mercado internacional y poder producir esta tecnología a menores costos, así sea copiándola y después desarrollando una industria propia, como dicen los chinos, ¿no? Es la propuesta de ellos, pero pues obviamente no es algo que como sociedad deseemos, ¿no? Es decir, ¿quién quiere disminuir su nivel de vida, ¿no? Su calidad de vida? Entonces, bueno, es un poco, digamos, la cosa por ahí. Pero bueno, volviendo al cuento de los medicamentos, qué pena el desvío. Profe, Sí, dígame, ¿puedo preguntarle algo? por supuesto. Eh, pues es que, digamos, en el artículo nos mencionaban que, digamos, todo este sistema de globalización y acceso a los medicamentos como que se habían basado en ideas de países ya industrializados y que eso podía aplicar poco para los países como en vía de desarrollo, ¿sí? Y yo entendí como que en respuesta a eso habían creado como la idea o el modelo de flexibilidades, pero no entendí como que, o sea, yo entendí como que el fin como era proteger la salud pública de esos países en vía de desarrollo, pero como no entendí la aplicación de esas flexibilidades, o sea, ¿a qué hacían referencia con eso? Sí, el concepto de room of maneuver, eh, perdón, sí, fue un concepto muy polémico porque lo que decía es, para minimizar, digamos, el impacto que puede haber en términos negativos de desventaja comercial, ¿no? Entre unos países pobres y unos países ricos, lo que se va es a aplicar, digamos, un cierto tipo de, perdón, prerrogativas para los países pobres digamos, para poder negociar esto. Es decir, ¿qué significa esto? Que se le da a los países pobres un cierto empoderamiento en términos de negociación con esta instancia, que es la OMC, para decirle a los países ricos, bueno, estos términos me convienen o no me convienen, eh, y, digamos, en el caso de las patentes, poder decir, bueno, nosotros tenemos una política de seguridad social, no nos pueden vender los medicamentos a tanto, ¿no? Entonces, digamos, se crea, digamos, como una suerte sí, de campo de acción, digamos, una esfera donde se puede maniobrar, donde se puede negociar estos tratados, digamos, estas imposiciones que son las patentes, ¿no? Se puede cuestionar, digamos, ciertos derechos que ya están adquiridos, eh, derechos, digamos, que están, digamos, instituidos en las economías más desarrolladas y, pues, que no tienen, digamos, por qué tener vigencia en estos países que son más subdesarrollados, ¿no? Más en vías de desarrollo. Eh, y eso de nuevo también pues, fue problemático porque, pues, es decir, se crea de una forma muy ambigua, ¿no? Es decir, se le dice a los países pobres, bueno, ustedes tienen un campo de acciones y ustedes no tienen por qué dejarse imponer toda la normatividad de los países ricos, ¿no? Eh, nosotros lo respaldamos, digamos, en ese tipo de negociación, pero de nuevo, esto pues quedó en palabra muerta, igual que las transferencias tecnológicas, ¿no? Entonces, más o menos la tesis también de los autores es este TRIPS, ¿no? Que es este, digamos, este regulador de los acuerdos comerciales, eh, pues digamos que nunca tuvo los dientes suficientes para llevar a cabo estas políticas que pues eran muy bien intencionadas, pero que en la práctica, frente al poder económico de estos laboratorios, Novartis, Bayer, Johnson y Johnson, pues ya no tenía mucho que hacer. Además, también tengamos en cuenta, es decir, o sea, los márgenes de beneficio, las utilidades, las ganancias, como lo quieran llamar, de estas compañías muchas veces superan el Producto Interno Bruto de muchos países, ¿no? Es decir, o sea, esta gente mueve billones, perdón, y billones de dólares, ¿no? Entonces, claro, el poder de negociación de ellos pues es una cosa abrumadora, ¿no? Es decir, no hay país que pueda, digamos, por lo menos decirle no a estos laboratorios. Aquí tuvimos un experimento, no sé si vieron esta página de los Andes, que estaba, digamos, como lectura sugerida, eh, pues fue una batalla titánica, es decir, o sea,
el Ministerio de Salud previo a este, si es que se le puede llamar ministerio, o sea, el ministro de Salud que teníamos, Alejandro Gaviria, se dio la pela de decirle a Novartis, ese medicamento contra el cáncer de sangre, contra la leucemia, pues no lo vamos a pagar ese precio, ¿no? Si ustedes no nos reducen el precio, pues compramos genéricos a la India. Entonces, ustedes verán. Y pues, ¿qué significó eso? Significó que casi nos desertifican, ¿no? Es decir, ese cuentico con el que tienen cogido el cuello a Duque, ¿no? De que los vamos a desertificar, casi nos lo aplican por eso, por decirle a Novartis que ese precio no lo vamos a pagar, ¿no? Bueno, me disperso y pierdo un poco el hilo, qué pena. Entonces, bueno, tenemos entonces aquí una contradicción fuerte en términos de política pública, porque pues estos estados, a partir, digamos, de las condiciones que se plantean con la globalización, de que necesitamos socios comerciales, necesitamos inversión extranjera directa, necesitamos consumidores para nuestras commodities, pues entonces nos ha puesto, digamos, en una posición en la cual necesitamos y buscamos los tratados de libre comercio, ¿no? Y eso pues también de nuevo le da un cierto poder de negociación a los países más ricos, ¿no? Porque en última instancia quien está buscando los acuerdos de libre comercio son los países pobres. Entonces son los que lo necesitan realmente y esta necesidad pues obviamente es explotada en términos, digamos, de negociaciones por esos países ricos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo nos clavan los gringos las normas fitosanitarias, ¿no? Y nosotros, digamos, no tenemos una reciprocidad, es decir, nosotros sí tenemos que aceptar que nos metan su comida hipercalórica, ¿no? El glifosato, ¿no? Que digamos, sin ningún tipo de restricciones ni dosificaciones, ¿no? Es decir, todo lo importado, digamos, no tiene ningún tipo de control. Digamos que el INVIMA funciona más es para regular la producción nacional que para realmente certificar estos bienes importados. Porque además pues ellos ya vienen con su certificado de la FDA, ¿no? Pero pues ese certificado pues muchas veces no, o sea, está creado para ellos, de nuevo, es decir, o sea, es algo que les funciona a ellos, pero de pronto en estos contextos no es tan aplicable. La FDA es como el INVIMA de acá, ¿no? Si no saben qué es el INVIMA, pues es este órgano regulador del Estado que garantiza la calidad de los alimentos, de los medicamentos, ¿no? De todo lo que consumimos en última instancia. Eso. Entonces eso, es decir, o sea, no tenemos ese poder de negociación, ¿no? Y digamos, los pocos intereses, ¿no? que podemos, digamos, defender, pues, digamos, los mismos gobiernos apoyan a los laboratorios. Entonces, si llevamos un pleito ante la OMC, por ejemplo, en términos digamos, de no reciprocidad o de injusticia en los acuerdos comerciales, pues estos laboratorios tienen un lobby muy fuerte, es decir, una capacidad de influir en los ejecutivos, en las presidencias, en los órganos de poder político para que ellos hagan presión a estas economías, ¿no? Entonces, pues bueno, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, los tratados de libre comercio estaban, digamos, supeditados a que iba a haber cierta reciprocidad y esa reciprocidad, perdón, estaba, digamos, en términos de transferencia de conocimientos, de tecnología, pero pues eso no se dio porque, bueno, no tenemos la capacidad para imponernos, digamos, en negociaciones con esas potencias. Y además, pues estamos en una situación de dependencia, ¿no? Entonces, digamos que casi que tenemos que dar las gracias por poder tener un acuerdo de libre comercio con estos países. Entonces eso, es decir, o sea, son estados, digamos que están en una situación bastante conflictiva, estamos en una situación bastante conflictiva porque firmamos un contrato social, es decir, o sea, como sociedad tenemos unos acuerdos y es que, bueno, vamos a financiar unos sistemas públicos que nos garantizan acceso a los bienes públicos, ¿no? Al agua, a la sanidad, a la educación, al manejo de las aguas residuales, ¿no?
y pues obviamente todo esto tiene que ver con salud. Pero por otro lado, pues también tenemos que mirar es, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a financiar? Pues principalmente a partir de los recursos provenientes de estos acuerdos. Entonces, pues estamos en una situación muy, digamos, muy problemática, ¿no? Porque pues de estos tratados de comercio dependen los medicamentos que consumimos, pero tenemos unos sistemas de política pública que pues obligan al Estado a darnos estos medicamentos, pero el Estado no puede financiarlos porque pues ellos, digamos, los que nos los venden, nos imponen los precios. Entonces, es una situación, digamos, bastante, sí, problemática, ¿no? Bueno, entonces, como Estado tenemos esa digamos, debilidad, ¿no? De querer tener una política en salud pública, una política en protección social, pero pues limitada a esos tratados, ¿no? Vía patentes. Tenemos entonces además también unas instituciones que se supone, de nuevo, iban a garantizar cierta imparcialidad y una mediación en los conflictos, como pues de nuevo la OMC, a partir de estos TRIPS, ¿no? Que son, digamos, la regulación en cuanto a la propiedad intelectual, pero que, de nuevo, pues, fue, digamos, cooptada por estos intereses y que también, entonces, entra en contradicción con otras instituciones internacionales que también iban a regular, por ejemplo, las políticas públicas y las mejoras en las condiciones de vida. Tenemos entonces primero una ronda de Uruguay, ¿no? Que pues es la que dice, bueno, creemos que pues, como una suerte de primeros, de una iniciativa, digamos, inicial, seminal de estos famosísimos objetivos de desarrollo, ¿no? O objetivos del milenio, ¿no? En el cual, pues, digamos, los países dicen, vamos a reducir pobreza, queremos reducir pobreza, vamos a meternos a crear, digamos, unas instituciones y unas capacidades instaladas para poder ejecutar desde los estados unas mejoras en variables vitales, ¿no? En términos de educación, de salud, ¿no? Y pues que eso genere desarrollo. Y pues vamos entonces con esto salir de la pobreza, ¿no? Porque pues ya vimos, la pobreza no es algo bueno, ¿no? Como decían, digamos, en la Edad Media, ¿no? Es decir, no es una virtud teologada, sino que es una carga muy fuerte que pues significa unos sacrificios y unas condiciones pues bastante fuertes de vida, ¿no? Abyectas de vida, perdón. Pero, pues esto también entra en conflicto con otras instancias internacionales, entonces, mientras los objetivos de unos son regular el comercio y permitir una mayor liberalización del movimiento de mercancías, de capitales y de fuerza laboral, pues tenemos entonces también unas instituciones que también están hablando de salud pública, mejorar ciertas variables y que las sociedades se desarrollen, ¿no? Pero no son compatibles. Esta conferencia de Doha, recuerden ustedes, pues es algo muy revolucionario, es decir, 2001, no me acuerdo cuándo es, que dicen que la salud, pues no es solamente la ausencia de enfermedad, sino también que tiene que ver con una concepción, digamos, mucho más amplia de bienestar, ¿no? Y esta concepción de bienestar, pues bueno, ya habíamos visto, está influenciada por algunos pensadores como Samir Amin, como Martha Nussbaum, que tiene que ver con libertades, con capacidades, ¿no? de realización, ¿no? Es decir, que la persona, digamos, pueda realizarse y alcanzar la felicidad, ¿no? Esos indicadores objetivos de pobreza, ¿no? Donde pues, las variables de ingreso no son tan importantes, sino qué tipo de consumos y qué tipo de persona puede llegar a ser, ¿no? A partir de sus condiciones socioeconómicas. Entonces, claro, esto nos impone, digamos, unas ciertas metas y unas perspectivas de desarrollo, pues obviamente muy loables, ¿no? Muy interesantes, es algo que, digamos, deseamos como sociedades, pero, de nuevo, pues bueno,
hay otra realidad que es la comercial, que es la económica, o macroeconómica más bien, que nos dice eso está limitado única y exclusivamente a la cantidad de ingresos que tengan como Estado y pues esto no es negociable, es decir, o sea, nosotros como países ricos vamos a proteger nuestra industria farmacéutica, tenemos entonces unas patentes y esas patentes se aplican acá y se aplican en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no hay, digamos, esta libertad para negociar estas condiciones. Bien. Entonces, bueno, es algo que habíamos visto también en la parte de globalización, no sé si ustedes recuerdan, que pues con la globalización aumentan las desigualdades, ¿no? Entonces, estas desigualdades aumentan en términos de los países, es decir, el Gini que tenemos hoy en día es mucho más alto que el Gini que teníamos hace 30 años, ¿no? Es decir, la brecha entre pobres y ricos en Colombia es mucho más alta hoy en día que antes. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? Lo mismo pasa en casi todo el mundo, sobre todo en la excepción de estos países que tienen, digamos, esas estructuras de bienestar montadas desde hace ya tiempo, como los países escandinavos, los países de Europa del Norte. Pero en general en todo el mundo sí ha aumentado esa brecha, ¿no? Incluso en países como Inglaterra, ¿no? Pero no solamente ha aumentado al interior de los países, sino también entre los países. Y esta desigualdad es problemática porque no solamente es en cuanto a los ingresos, digamos, medios de la población, sino también a su capacidad de consumo, ¿no? Y esa capacidad de consumo, pues también tiene que ver con su poder político. ¿Qué significa esto? Que pues obviamente si un país tiene más riquezas, pues tiene también una capacidad de influir en la toma de decisiones de otros y en la capacidad de negociar, digamos, mucho más fuerte que otros países. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que con la globalización nos hemos empobrecido, digamos, como sociedad, es decir, ha aumentado la brecha y eso también, pues, obviamente, ha disminuido nuestra capacidad para imponernos, ¿no? Y esto, bueno, digamos, es aún más cierto en los países aún más pobres. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos darnos el lujo de hablarle duro a Novartis, pero países africanos, países del sudeste asiático, no tienen esa capacidad, ¿no? Son completamente dependientes. Y entonces, lo mismo. Los países europeos, que tienen más capacidad de negociación, pagan menos por sus medicamentos que países como este, y países como este, que tienen un poquito más de negociación, capacidad de negociación, pagamos aún menos que los países más pobres. Entonces, los países más pobres tienen menos capacidad de consumo, pero tienen los precios más altos porque, pues, no tienen una industria farmacéutica nacional que les permita producir genéricos que rivalicen con estos medicamentos, ¿no? Con estos medicamentos patentados. Entonces, esto aumenta esa brecha, ya no de desigualdad, sino de inequidad, ¿no? Porque los ricos están pagando menos por los medicamentos y los pobres están pagando más por los medicamentos. Es decir, quien más tiene paga menos y quien menos tiene paga más, ¿no? Esto, pues obviamente, es una situación que no es, digamos, sostenible, ¿no? En términos, digamos, de económicos, de desarrollo y pues tampoco de derechos, ¿no? Pues bueno, esto, digamos, para tenerlo presente en los análisis, digamos, de salud pública, es decir, qué tanta capacidad tiene un país para producir genéricos. Esto, digamos, es algo, digamos, con lo que puede, digamos, uno negociar. Se me fue la palabra, es que bueno, había un placonero aquí. Y otra cosa es, bueno, algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, antes de eso. También, ¿qué es lo que están produciendo los laboratorios, ¿no? Es decir, o sea, ¿dónde está la investigación y el desarrollo? Pues principalmente está en producir aquello que están en capacidad y que desean consumir los países más ricos. Hemos visto que existe desde hace ya un tiempo una famosísima
transición epidemiológica, es decir, es un hecho, no es una teoría, donde pues los países más ricos tienen un perfil epidemiológico muy distinto al de los países más pobres. ¿Y esto qué significa? Pues que los países ricos están muriendo de enfermedades crónicas, mientras los países en vías de desarrollo, los países pobres, están muriendo de enfermedades transmisibles, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero ¿y con el COVID no se igualó esto? Ni siquiera, ¿no? Porque digamos, la prevalencia, si bien, o sea, ahí, digamos, es un tema difícil porque, bueno, uno ve que sí, que los países más ricos son los que tienen, digamos, más muertes, ¿no? Es decir, España, Italia, Estados Unidos, Alemania, que países como estos. Es decir, nosotros tenemos una tasa de infección alta, pero no tenemos tantos muertos, ¿no? Y uno ve que, por ejemplo, pues muchos países africanos pues, no figuran, ¿no? En el top 10, en el top 20, en el top 50 de los países más contagiados. Pero bueno, ahí también hay que tener cuidado con las estadísticas, ¿no? Porque muchos estados no tienen la capacidad para registrar estas prevalencias o estas defunciones, y en algunos estados incluso pues hay una política de tapar estas estadísticas, como en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Los muertos, pues no sé si ustedes han visto noticias, los muertos de COVID son enterrados en fosas comunes, es decir, para que nadie los vea, ¿no? Que nadie se entere de que hay, digamos, esta alta mortandad vía COVID, ¿no? Porque pues obviamente ha habido unas políticas muy negligentes en cuanto a la parte, digamos, de salud pública. Entonces, bueno, digamos, sí, para hablar de COVID, digamos, es problemático porque, bueno, si bien los países ricos son los que tienen mayor prevalencia, pues también son los que tienen más fuentes de información, ¿no? Entonces, los países pobres realmente no tienen COVID o no tienen cómo registrar esta prevalencia. Y si tienen cómo registrar la prevalencia, están en disposición de hacerlo, es decir, es algo que les llame la atención hacer, ¿no? Porque pues también esto implica pérdida de capital político, ¿no? Como pues pasa aquí en Colombia, es decir, el hecho de ser el quinto país con la mayor prevalencia por lo menos de infecciones en COVID, pues ha tenido un costo político para un gobierno que ha sido bastante negligente en la gestión de la pandemia, ¿no? Bueno, eso por poner, digamos, esto sobre el tapete. Pero bueno, antes de la pandemia, digamos, sí existía, digamos, mucho más claramente marcado esto, ¿no? Es decir, los países ricos, de nuevo, se morían de enfermedades crónicas no transmisibles, y los países pobres se morían de enfermedades transmisibles. ¿Y qué tipo de medicamentos está produciendo la industria farmacéutica? Pues, bueno, perdón, esta no es la diapositiva que quería mostrarles, es esta. ¿Qué tipo de medicamentos está produciendo la industria farmacéutica? Pues bueno, son medicamentos para prevalencias, sí, digamos, para cargas de enfermedad más bien de países ricos, ¿no? El medicamento que más se vende en el mundo, ¿no? Es decir, los productos que están liderando las ventas alrededor del mundo en fármacos, por lo menos para 2019, en billones de dólares, pues son, por ejemplo, Humira, no sé si ustedes lo conocen, supongo que sí. A mí me tocó hacer la tarea de mirar en Google esto para qué aplica, entonces aquí sí, los que no sepan o estuvieron perdidos como yo, pues aquí está, digamos, como el para qué. Por lo menos de estos 6 primeros, ¿no? Que son los que más impacto tienen a nivel mundial. Y este primero, ¿no? Es decir, o sea, pues digamos, tiene el mismo volumen de ventas que que estos 3, ¿no? Siguientes. Entonces, o sea, 19.2 billones de dólares en solamente 2002. Y digamos, es para la psoriasis, ¿no? Es decir, es un problema dermatológico que, pues, de nuevo, es producto, ¿no? de situaciones y de circunstancias que solamente están en el primer mundo, ¿no? Es decir, son cuestiones de estrés, no sé, que producen, digamos, estas afecciones en la piel, ¿no? Y tiene el récord de ventas. Tenemos Keytruda de Merck, que es para inmunoterapia, que funciona bloqueando la vía PD1 y para ayudar a prevenir que las células cancerosas se escondan. De nuevo, el cáncer, pues bueno, es una de las enfermedades
que mayor, digamos, carga de enfermedad tienen en los países más desarrollados. Tenemos este Revlimid, de Celgene, otro laboratorio, este sí no lo conozco, que es un medicamento contra el cáncer oral que se usa para el tratamiento del mieloma múltiple. De nuevo, tenemos también cáncer, tenemos entonces dermatitis o problemas, digamos, de piel. Tenemos el Iquis, que es de Pfizer, ¿no? Y es otro laboratorio que es un anticoagulante, también, pues, obviamente para problemas de tipo crónico. El Opdivo, que es de ONU, y BMS también es para tratar un tipo de cáncer de pulmón, ya en estado más avanzado. Y también el Avastin de La Roche, que es pues, una terapia que mata de amplios tumores, así fue como parecía, es un antiangiogénico, de nuevo, cáncer. Es decir, toda la industria está produciendo fármacos, es principalmente para países desarrollados, ¿no? Entonces, eso también genera una desigualdad muy grande porque ¿quién está produciendo medicamentos para la difteria, para la tuberculosis, para la fiebre amarilla, para qué sé yo? Pues son más bien pocos, ¿no? Es decir, es poco lo que se está innovando en este ámbito, ¿no? Y es donde realmente pues, hay una prevalencia mayor en los países más pobres. Entonces, los pocos laboratorios que todavía siguen produciendo ese tipo de medicamentos, pues tienen aún mayor poder de monopolio. No solamente porque tienen o no la patente, sino porque además son los únicos que les interesa producir este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Pues porque son medicamentos que únicamente van a consumir los países más pobres, ¿no? Entonces aquí también hay un problema de mercado muy fuerte, y es eso, ¿no? Es decir, el poder monopólico no solamente está por la patente, sino también por el interés de los laboratorios en producir ese tipo de medicamentos, ¿no? Y en avanzar en ese tipo de medicamentos. Estos de acá, pues no los conozco, pero pues supongo que también son para algún tipo de cáncer, ¿no? Ahí sí, pues, disculpen la ignorancia, el Estelara, el Herceptin y el Prevnar 13. Y pues bueno, todos los laboratorios, si ustedes se dan cuenta, pues, ¿no? Pfizer, Roche, se repiten. Entonces eso, es decir, hay unos términos de intercambio muy desiguales, ¿no? Los pobres tienen que pagar más que los países ricos por el mismo medicamento, por un lado. Por otro lado, esto no se da única y exclusivamente porque los laboratorios tengan la patente, sino porque son los únicos productores, ¿no? Entonces también por esta vía pueden abusar, ¿no? de su poder de mercado. Tenemos también otra estadística interesante, bueno, y es, o sea, si ustedes se dan cuenta aquí, pues el laboratorio que más se repite, ¿no? es Roche y Pfizer, ¿no? Y pues bueno, aquí también tenemos el top 10 de las compañías farmacéuticas globales basadas digamos, en el gasto proyectado en research, en investigación y desarrollo para 2026 en billones de dólares americanos. Y vemos entonces eso, ¿no? Es decir, es una cifra, ¿no? que los laboratorios reportan que están gastando en investigación y desarrollo, ¿no? Es decir, o sea, no hay, digamos, una forma de hacerle seguimiento a esto. Ellos dicen que se gastan esa plata, ¿no? Que se están gastando 13 billones de dólares, o lo que pues, se proyecta que van a decir que se gastan en eso, ¿no? Tenemos entonces a La Roche, a Merck, a Johnson Johnson, a Novartis. Novartis ya tenemos una situación bastante conflictiva. Está Pfizer, bueno, y bueno, no está Bayer. Bayer también se fue del país. Creo que se la compró otro laboratorio, no me acuerdo muy bien. Y bueno, entonces, el poder de mercado está en muy pocos laboratorios. Esos pocos laboratorios tienen un poder de mercado pues, muy fuerte, por ser pocos, y porque además están protegidos por esas patentes, ¿no? Y además de eso, también porque pues, manejan unos volúmenes de producción y de utilidades pues, tan grandes que ningún gobierno pues, quiere meterse con ellos, ¿no? En contra de ellos. Entonces, bueno, son situaciones que van, digamos, perfilándonos un poco la problemática al respecto. Y ese poder de mercado, pues, principalmente se da porque, pues, están teniendo monopolio sobre algo que conocemos como bienes públicos. Que de nuevo, pues,
genera unas asimetrías en el mercado muy fuertes, porque son bienes que son necesarios para preservar la vida, son bienes muy inelásticos en su demanda. Bueno, entonces nosotros tenemos un problema, una contradicción, si se quiere, a nivel de Estado, entre, bueno, somos juiciosos, somos dóciles frente a nuestros socios comerciales para que nos permitan tener tratados de libre comercio con ellos y atraer uno que otro tipo de inversión extranjera directa, ya sea para que vengan a escarbar en nuestros montes y saquen el uranio, y bueno, en nuestros montes no, en nuestros humedales, ¿no? En nuestros páramos, ¿no? Que es donde está el oro y el platino que tiene Colombia, para que vengan, exploten eso y nos dejen uno que otro rédito, ¿no? Una que otra, ¿cómo es que se llaman estos? Lo que le hace Rajón a la Guajira, bueno, es un impuesto que se cobra por el derecho a explotar esos recursos. Este tiene un nombre, se me olvida, qué pena, bueno, las empresas, digamos, que explotan oro, que explotan estas commodities, platino, carbón, tienen que darle a los departamentos que tienen esos recursos un porcentaje de sus utilidades. Esto tiene un nombre, pero se me olvida en este momento. ¿Regalías, profe? Regalías, muchas gracias. Bueno, Y esas regalías, supuestamente, los estados y los departamentos tienen que invertirlos en R&D, en innovación, en investigación, para, pues, no depender de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, pues sí, es decir, se genera una cierta dependencia de tener esos recursos naturales para que los exploten otras compañías extranjeras y pues le generen eso, regalías a los departamentos, regalías con las cuales pues los departamentos financian su salud, su educación, sus inversiones propias en infraestructura, ¿no? Por ejemplo, y bueno, aquí voy yo con esto. Bueno, entonces, digamos eso a nivel, digamos, macro. Y el autor entonces también nos expone 4 problemas que son, digamos, derivados de ese tipo de conflictos. Antes les decía, bueno, hay entonces unos conflictos, digamos, a nivel local, a nivel nacional, entre, ok, financiar unos sistemas de protección social vía regalías, es decir, vía los ingresos, digamos, derivados de esos tratados de libre comercio, ¿no? De estas relaciones comerciales con socios ricos, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, ¿qué tan sostenible es eso en el tiempo, ¿no? Es decir, poder, digamos, o sea, financiar además de forma muy precaria, porque pues, bueno, ya sabemos que hay unos problemas de gobernabilidad que hemos trabajado y de transparencia que pues obviamente hace que estas no remesas, ay, se me olvidó el nombre, las regalías, pues no se gasten, digamos, de forma eficiente, ¿no? Es decir, hay mucha plata que se pierde vía gamonalismo, vía clientelismo, vía politiquería, ¿no? Entonces, eso por un lado, y bueno, también entonces la otra cuestión ya a nivel más macro, y es que las mismas instituciones internacionales que se supone que están para dirimir este tipo de conflictos, pues también están conflictuadas porque pues defienden intereses completamente distintos, ¿no? Entonces, mientras tenemos unas instituciones que defienden la salud pública, los derechos humanos, tenemos otras instituciones que vía OMC pues defienden son los intereses de las empresas, ¿no? De estas grandes compañías. Y de nuevo, pues entre los intereses de las compañías y los intereses de las sociedades, pues hay conflictos, porque las sociedades pues quieren acceder a la salud, ¿no? Quieren tener unos mínimos vitales, con tratamientos y remedios, medicamentos que sean costeables, y los laboratorios pues lo que quieren es sacar la mayor tajada posible de esta, por un lado, dependencia, y por otro lado también del tipo de bien que están vendiendo, ¿no? Que son bienes, de nuevo, con una elasticidad pues muy rígida, o más bien no elásticos, ¿no? Inelásticos.
en economía es normal encontrarse con ese tipo de problemas en el lenguaje, ¿no? Es decir, elasticidad rígida, ¿no? Es un oxímoron, igual que crecimiento negativo, ¿no? Crecer para abajo, ¿no? Es decir, pero bueno, digamos, es algo con lo que toca vivir. Tenemos entonces 4 problemas muy serios que derivan de estos conflictos, ¿no? Y ha habido, digamos, esta falacia que mencionamos ahorita, ¿no? Es decir, que la protección de las patentes genera innovación, es decir, la revolución industrial se llevó a cabo gracias a que los inventores estaban protegidos, de que tenían, digamos, un monopolio y un derecho a usufructuar sus inventos, ¿no? Y que esto entonces se replica para la industria farmacéutica. Y no, eso no es verdad. Nos dicen este centro de pensamiento, este think tank, que con la globalización, de hecho, lo que se ha visto es una reducción en la innovación farmacéutica, ¿no? Y uno diría, pero a ver, o sea, si cada vez hay más patentes, ¿cómo así que hay menos innovación? Entonces, lo que nos dicen los autores es, claro, hay más patentes, pero hay más patentes que protegen o que buscan proteger lo que ya existe. Es decir, lo que buscan es renovar esos derechos monopólicos de los laboratorios para seguir explotando la misma medicina que se creó hace ya más de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿no? Y que, siendo coherentes, pues ya debió haber expirado, porque digamos, el tiempo medio de duración, de vigencia de una patente son 20 años, ¿no? En la salud, ¿no? Para medicamentos. Y sin embargo vemos un medicamento que sigue teniendo esta vigencia ya después de superado, digamos, ese plazo. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, cuando se patentan 3 cosas en un mismo producto, ¿no? Se patenta su innovación, su novedad y su aplicabilidad industrial. Entonces, si hay un cambio en alguno de estos 3 factores, eso implica que la compañía puede apelar a que se prolongue su patente, ¿no? Entonces, digamos, el mismo medicamento puede haber mejorado o puede haber, digamos, un desarrollo en términos de su aplicabilidad industrial. ¿Qué significa eso? Que, bueno, sobre el mismo medicamento, no sé, por ejemplo, el Viagra, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene la misma molécula, tiene la misma característica ¿no? que hace 40 años, pero lo que pasa es que ahora hemos generado una tecnología que nos permite fabricarlo de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, hemos añadido un proceso distinto en la producción para que esto pueda, digamos, generarse a una mayor escala, ¿no? Entonces, con la patente sobre esa tecnología, también entonces se amplía a todo el medicamento, ¿no? Entonces, claro, aquí pues hay un truco y hay una trampa pues muy descarada, ¿no? Porque pues realmente el medicamento sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Y si se genera esa patente, es decir, o sea, si se le da, digamos, mayor vigencia a todo el mismo producto, porque se ha intervenido, digamos, en un solo proceso, ¿no? Que es la aplicabilidad industrial, por poner un ejemplo, y bueno, que es, digamos, lo más recurrente, realmente, porque en innovación, como dice el texto, pues realmente no hay cambios, ¿no? Es decir, los cambios principalmente están en esta parte, ¿no? En la aplicabilidad industrial. Y mejorar ese proceso de aplicabilidad industrial, pues nos lleva a que todo el producto, todo el mismo medicamento esté protegido y esté pues patentado, ¿no? Entonces, pues sí, también esa es una característica que hay que tener en cuenta, es decir, han aumentado las patentes principalmente en esto, ¿no? En la aplicabilidad, lo cual pues no genera cambios sustantivos ni en la calidad, si se quiere, del medicamento, ¿no? Entonces, es el mismo medicamento que nos han postergado por muchas décadas más allá de su vigencia natural. Digamos, eso por un lado, ¿no? Digamos, es por el efecto, digamos, de solamente cambiar un componente en su producción, ¿no? No no en sus características, si se quiere, ¿no? Eh,
Y lo que dicen los autores es, mientras que digamos, realmente donde estaría la innovación, ¿no? Que es en las nuevas moléculas, es decir, cambiar la composición molecular o generar medicamentos para enfermedades raras, enfermedades nuevas, pues no se está dando, sino en una fracción muy, muy pequeña, muy reducida. Entonces, toda la innovación, perdón, todas las patentes, más bien, se están dando es hacia, más bien, aumentar esa durabilidad y esa vigencia de lo que ya existe, ¿no? Y eso que ya existe, pues bueno, o sea, puede que sea bueno, puede que no, pero ya es tiempo, ¿no? De generar genéricos, valga la redundancia, generar genéricos que le permitan a estos países acceder a esos medicamentos. Mm, y este, digamos, bueno, es uno de los problemas, digamos, más serios, digamos, que afectan esas desventajas comparativas en el comercio internacional, ¿no? Porque eso pues nos supedita a seguir pagando mucho por medicamentos que hace ya tiempo debieron haberse podido producir de forma genérica. Sobre todo, además, teniendo una característica estos países de ingreso medio, como Colombia, como Brasil, como México, y es que nosotros tenemos laboratorios, nosotros tenemos una industria farmacéutica nacional, pero que se enfrenta a estas características, y es, estas industrias nacionales solamente pueden producir genéricos, no tenemos los capitales para innovar. Y tampoco podemos producir aquellos medicamentos que vimos en ese listado, ¿no? Que son digamos, para tratar ya cáncer, por ejemplo, porque pues obviamente tampoco, por un lado no tenemos la tecnología y por otro lado, así tuviéramos una tecnología, pues hay unas patentes que los protegen. Entonces, también se genera como una suerte de círculo vicioso y es que pues nuestros laboratorios únicamente van a producir medicamentos genéricos que tienen pues muy poca demanda y muy poca capacidad, digamos, de generar utilidades que le permitan reinvertir a estos laboratorios para generar patentes. Ahí sí, ¿no? Profe, Sí, dígame. eh, digamos, ¿a qué se debe, y lo mencionaba el paper también, que países con mercados de tamaños similares, como por ejemplo Argentina y México, para el primero hubiesen muchas menos patentes que para el segundo? Porque la, a ver, en los países ricos, digamos, vamos a salir un poquito, y ahora vuelvo a estos dos casos concretos. En los países ricos tipo Estados Unidos, las patentes las están generando los laboratorios privados. Y por eso, digamos, hay ese boom de patentes, porque, bueno, ellos lo que buscan es, de nuevo, pues, bueno, proteger las patentes que ya tienen, perdón, los medicamentos que ya tienen, protegerlos de la competencia, y de la competencia sobre todo genérica, ¿no? Estos países, Colombia, Brasil, Argentina, generan patentes principalmente es a partir de la inversión del sector público, ¿no? Es decir, ustedes cuando se meten a sus semilleros de investigación, si ya están en unos o esos grupos de investigación, pues van a darse cuenta de que los recursos que hay para innovación y desarrollo pues son conciencias, ¿no? Vía conciencias, principalmente. Es decir, todas las universidades estamos supeditadas a ruñirle presupuesto a conciencias para investigación, ¿no? Entonces, todas las universidades nos estamos matando por un presupuesto que además es bastante limitado, porque el Estado a conciencias le gira un 0,3% del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos unos presupuestos muy apretados para investigación y desarrollo, y de eso es de lo que dependen realmente las patentes, ¿no? Y además, el Colciencias, digamos, también le exige bueno, digamos, genera ciertas estructuras de incentivos para que las universidades pues se aboquen a la producción de patentes, ¿no? Entonces, todas las universidades y, digamos, los que están en capacidad de generar patentes, pues están apretados a unos presupuestos, digamos, muy reducidos. Entonces, eso es, digamos, lo que explica, bueno, por qué tanto Argentina como Brasil y México tienen patentes tan bajas y además esas discrepancias entre estos países, ¿no? Es decir, el hecho de que
no sé, por ejemplo, el caso que usted menciona, que Argentina, digamos, produzca el doble de patentes que Brasil. Claro, produce el doble de patentes, pero es que Brasil está produciendo 10 y Argentina 20, ¿no? Entonces, en términos porcentuales eso es mucho, es el 100% de diferencia, pero en términos absolutos realmente no es una cosa muy significativa, ¿no? Por, digamos, aterrizar esto en algo concreto, ¿no? Como es el mercado de las patentes en América Latina. Entonces, es eso, ¿no? Los laboratorios privados no están en capacidad de generar patentes, los que están en capacidad de generar patentes son las universidades, y las universidades están ajustadas a unos presupuestos de investigación y desarrollo que dan los gobiernos de forma muy limitada, ¿no? Entonces, bueno, eso no sé si responde a la pregunta, pero digamos, explica por Sí, qué estos profe, gracias. diferenciales entre países ricos y países de ingreso medio, ¿no? Es decir, no somos tan pobres, de nuevo, como países de África o del sudeste asiático, tenemos una industria farmacéutica y aún así, pues tenemos estas realidades, ¿no? La fracción, o sea, la diferencia de patentes entre estos países y los países ricos, pues es abismal, ¿no? Eh, por el lado, digamos, de Estados Unidos, que es el que produce desde los laboratorios, ¿no? Y pues por el lado de Europa, pues es aún más abismal porque pues ellos sí le dedican unos presupuestos mucho más robustos, mucho más gordos a su investigación y desarrollo, porque pues saben que de eso depende la economía del conocimiento, que es en la que estamos parados en el siglo XXI. Entonces, claro, ellos sí le están metiendo mucha plata a esto, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Entonces, eso además genera unas sinergias muy fuertes, porque pues hace que los laboratorios también, digamos, busquen a las universidades y las universidades a los laboratorios para generar, digamos, más patentes. Y otra característica, y es que estas patentes que se generan con conciencias, pues también tienen unas ciertas limitaciones, y es que digamos, no se pueden explotar de la misma forma que Novartis explota sus patentes, ¿no? Es decir, cuando el Bosque, por ejemplo, desarrolla sus patentes vía financiación Colciencias, no puede obtener todo el margen de beneficios que obtiene un Bayer, un Pfizer, un Novartis, ¿no? Es decir, no podemos, digamos, explotar de la misma forma estas innovaciones, estos medicamentos, estas moléculas, qué sé yo, porque pues Conciencia le dice al Bosque que esta patente pues es mutua, es decir, o sea, yo pagué por esa investigación, yo he estado, entonces pues yo también tengo derecho a esto y pues además yo también tengo unos compromisos sociales, entonces yo le voy a imponer unos precios de producción y unos márgenes de utilidad, ¿no? Porque pues yo fui el que pagué por esto, ¿no? Entonces, digamos, el Bosque, pues sí, obtiene unos ingresos, pero pues no se puede hacer rico vendiendo los medicamentos, ¿no? Para los cuales, digamos, generó esta innovación y este desarrollo. Eh, entonces, pues ahí también hay una diferencia fuerte, ¿no? Es decir, el margen de utilidad que se puede extraer de una patente en América Latina es muy distinto al que se puede extraer en Estados Unidos, ¿no? Ellos pueden vender, ¿no? A los precios que realmente, literalmente, se les dé la gana, ¿no? Nosotros no. Nosotros desarrollamos patentes y estamos ajustados al margen de utilidad que nos dé nuestro financiador, que pues va a ser bajo porque pues ese financiador es el Estado y el Estado pues de nuevo tiene una política social que financiar y entonces pues también tenemos unos términos ahí muy desiguales, ¿no? En términos de innovación. Pues claro, obviamente es justo, ¿no? Es razonable, digamos, que si el Estado está financiando esto, pues también puede incidir en los costes de producción y en el precio de venta, ¿no? Porque, pues, de nuevo, tiene que financiar un Estado, pero una protección social. Bueno, tenemos otro elemento, digamos, accesorio a esto, digamos, como que deriva de esto también, y es que, pues bueno, hay un desarrollo y proliferación de patentes, ¿no? En el sentido en que, bueno, se reduce la innovación, pero aumenta digamos, los patentes en cuanto a su aplicabilidad industrial. Es decir,
aumenta aquello que no genera realmente diferencias en los medicamentos, porque pues las patentes que están desarrollando principalmente son eso, ¿no? Para proteger lo que ya existe. Y además, añadido a esto, pues también para evitar, ¿no?, que tengan competencia, ¿no? Es decir, para evitar la entrada de los genéricos. Entonces generan patentes para aumentar la vigencia, y con esa vigencia pues también entonces están retrasando la posibilidad de que industrias como la colombiana puedan entrar al mercado con ese medicamento que tiene tan alta demanda y que pues es tan costoso y tan necesario para la sociedad, ¿no? Entonces, pues nuestra industria está compitiendo en los genéricos en los que puede competir, como por ejemplo el esomeprazol, el acetaminofén, el ibuprofeno, pero pues no está compitiendo en los mercados que realmente están generando más innovación, más desarrollo, más tecnología, y que tienen pues los mayores rendimientos, ¿no? Como por ejemplo los medicamentos oncológicos y en menor medida también los retrovirales, ¿no? Entonces, hay esa, digamos, o sea, tenemos tablas de perder en última instancia, ¿no? Unos tratados de libre comercio que nos imponen patentes, esas patentes pues se van alargando en el tiempo, nunca hay la posibilidad, digamos, de competir con ellos, la promesa de transferencia tecnológica y de conocimiento pues nunca se da, y pues estamos entonces supeditados a producir aquello que estos laboratorios nos dejan producir. Por falta de acetaminofén, pues bueno, es muy poca la probabilidad de que la gente se muera, ¿no? Y además, pues de nuevo, también está supeditado a unos techos de precios, porque ahí sí hay competencia, ¿no? Es decir, los laboratorios colombianos sí están compitiendo para ver quién produce acetaminofén, ibuprofeno y esomeprazol y el omeprazol, ¿no? Tenemos entonces también un elemento importante aquí que también incide en todo esto, es decir, o sea, todo esto es una gran, un bucle de retroalimentación que lleva, digamos, a mejorar los beneficios de los que ya están los que ya están en una situación de ventaja de poder, ¿no? Y es que además los TRIPS, es decir, toda esta legislación que crea la OMC, perdón, para regular la competencia en medicamentos, pues tiene una cláusula aquí que es muy problemática, y es que la vigencia de una patente también está supeditada a los costes de inversión de esta. ¿Qué es lo que dice la TRIP? Que bueno, si un laboratorio le está metiendo mucha plata a innovación, pues es justo que no tenga la patente por 20 años, solamente por 20 años, sino también por 25 años, porque pues, el beneficio, ¿no?, para la humanidad es demasiado alto, ¿no? Y eso entonces lleva a que pues, haya una falta de transparencia en los costes de investigación. Es decir, estos costes que veíamos acá, este gasto, ¿no?, esta inversión que están haciendo los laboratorios de 13 billones de dólares, pues, digamos, en el caso de la Roche para 2026, lo más probable es que no sea cierto, que estén inflando las cifras para poder demandar, ¿no?, y prolongar su patente. Entonces, vemos que o sea, no solamente la proyección a 2026 es muy abultada, muy generosa, sino que además también vemos que ha habido un crecimiento exponencial en estas cifras y no hay un seguimiento real a estas cifras, ¿no? Es muy difícil meterse a Novartis, a Pfizer, y mirar realmente cuánto están gastándose en esto. Entonces, está Médicos Sin Fronteras, que pues hace unos cálculos aproximados, ¿no?, dependiendo obviamente de una situación muy particular, que pues es una ONG, y más o menos calculan ellos que, para 2012, ¿no?, el coste promedio en innovación y desarrollo, en investigación y desarrollo, perdón, para cada uno de los medicamentos, digamos, que están patentados, sería realmente de alrededor de 43.4 millones de dólares. Y lo que reportan los laboratorios para un
medicamento, ¿no? En particular es de 1.3 billones, es decir, hay una diferencia de un, no sé, 1000% de diferencia, ¿no? Una cosa así absurda. Es decir, o sea, lo que están reportando y lo que realmente vale es una cosa ridícula. Y además, digamos, eso en términos transversales, es decir, o sea, cuánto costaría para ese año, y además también la evolución que ha tenido, pues nos muestra que hay unas cosas que son absurdas, ¿no? Por ejemplo, de 2000 a 2002, un mismo medicamento fue reportado como con un coste de producción del doble, ¿no? Es decir, en 2 años, lo que estaban gastándose en investigación y desarrollo para un medicamento se duplicó, ¿no? O sea, ¿cómo comprueba uno que esto es cierto? ¿No? Y sobre todo teniendo en cuenta esto, que su patente depende principalmente de cuánto están gastando. Entonces, si ellos dicen que están gastando mucho, pues eso les permite ir a la TRIPS y decirles, bueno, queremos que se tenga en cuenta, ¿no? la prolongación de nuestra patente. Y vemos entonces aquí una cosa tan ridícula como esto, es decir, del 50 a los 80 vemos que digamos, hay un aumento en la investigación y desarrollo de un 480%, ¿no? Y del 80 al 2014 ya pasamos de 48 millones de dólares, ¿no? O 54, dependiendo, digamos, estamos en ese rango, a ya 2.56 billones de dólares, ¿no? Y de nuevo, lo que se tiene proyectado para 2026, esto ya son otras cifras, esto ya es de Statista, que es un centro estadístico que vende cifras, estas son las pocas que encontré libres. Perdón, este no es. Sí, es este, perdón. Solamente para La Roche ya es de 12.9 billones de dólares, ¿no? Entonces, de 2013 a 2026 vemos que también ya se ha duplicado en billones de dólares, ¿no? La investigación y desarrollo, ¿no? Y todo debido a esta cláusula. Bueno, estos, digamos, son 3 de los 4 problemas que inciden en esta desigualdad, ¿no? Tanto en términos de acceso a la salud por parte de los consumidores, como también de acceso a la oferta en salud, es decir, por parte de los productores, de los laboratorios que no son Pfizer, no son Novartis, sino los laboratorios criollitos, ¿no? Bueno, ¿este cuál es? Este es la Santé. Bueno, no sé si ustedes los conocen, obviamente tampoco son muchos. Y están compitiendo por eso, ¿no? Por medicamentos que no tienen una capacidad tan alta de demanda. Y que no generan pues, unos ingresos y unas utilidades tan altas como estos oncológicos, ¿no? Principalmente los oncológicos. Y, bueno, perdón, y los que tienen que ver con la piel, ¿no? Los medicamentos dermatológicos son imposibles, ¿no? Y entramos entonces ya al otro paper, no sé si alguno de ustedes lo ve por encimita, que no es un paper realmente, ¿no? Es decir, es como un informe más bien, que nos muestra pues, ya la situación de la industria farmacológica, sobre todo la internacional, en relación con nuestro sistema de protección, nuestro sistema de política pública, y pues que incide en esto que el paper, digamos, denomina los altos precios de los medicamentos, ¿no? Y aquí entonces pues hice yo el puente con este informe de los Andes, porque digamos la historia nuestra en cuanto a las relaciones con la industria farmacéutica internacional ha sido bastante, digamos, contradictoria. En el gobierno Uribe, en el 2006, el Ministerio de Salud firma un decreto para liberalizar los precios de los medicamentos. Liberalizarlos es que no hay controles, ¿no? Se eliminan todos los techos, no se le impone al laboratorio ningún tipo de precio y entran al precio digamos, que tienen estipulados en sus países o con el que, digamos, están compitiendo en nuestro mercado.
¿Cuál creen ustedes que haya sido la consecuencia de eso? 2006, Colombia. Industria, mercado farmacéutico colombiano. Pregunta abierta al que quiera. Si la embarro, no les voy a quitar puntos, tranquilos. Pues como el gobierno colombiano es el que financia gran parte de los medicamentos para las personas, pues aumentaría el costo de los medicamentos para el gobierno y pues dejaría de atender a algunas personas y pues sería más selectivo a la hora de dar dichos medicamentos. Es lo que se esperaba, efectivamente. O sea, se supone que teníamos un comprador y que pues los laboratorios iban a competir entre sí para hacernos la mejor oferta posible y nosotros íbamos a poder escoger entonces entre esas ofertas con el fin de minimizar ese gasto, ¿no? Eh, claro, es decir, o sea, si uno está parado digamos, desde unos principios económicos, ¿no? de libre competencia y de racionalización de costes vía competencia, pues uno diría, es lo más lógico, ¿no? Es decir, liberalicemos los precios, es decir, quitémosle los techos porque pues los laboratorios, perdón, no van a poder competir si hay esos techos, ¿no? Y si ellos no van a poder competir, pues de pronto nos estamos perdiendo de unos precios mucho más competitivos vía competencia, ¿no? Qué pena ser tan redundante en los términos, pero pues estoy haciendo, digamos, énfasis en esto, ¿no? Competencia, ¿no? Libertad de competencia. Precios competitivos, ¿no? Lo que pasó fue que llegamos a pagar los medicamentos más caros de la región. Es decir, tocó revertir esa medida 3 años después porque tenemos un problema y es que todos los medicamentos digamos que eran no pos, es decir, que estaban patentados y que eran bastante costosos, pues duplicaron aún más sus precios. Es decir, empezamos a pagar medicamentos aún más costosos. ¿Por qué? Pues, por un lado, por las patentes. Es decir, muchos de los medicamentos que teníamos para tratar las enfermedades, digamos, más costosas, pues ya no les pudimos exigir que nos vendieran tanto, sino que eran libres y entonces pues ellos dijeron, bueno, si somos libres para fijar los precios, entonces pues dupliquémoslo, porque no tenemos competencia y no hay un Estado que nos imponga esos precios. Entonces, ese poder de monopolio vía patente, pues nos la aplicaron toda, ¿no? Y con agravante, y es que, bueno, pues estos pacientes necesitaban ese medicamento en particular, porque era el único laboratorio que lo estaba produciendo, y era el único que lo estaba produciendo, de nuevo, porque tenía la patente, ¿no? Entonces, de nuevo, este monopolio sobre bienes inelásticos y sobre bienes públicos es muy peligroso. No para ellos, para nosotros, ¿no? Para ustedes también, es decir, o sea, desde el punto de vista del profesional de la salud y uno, digamos, como paciente potencial de estas afecciones que pues, cada vez son más prevalentes en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, esa transición epidemiológica para nosotros ha significado eso, ¿no? Es decir, cada vez nuestro perfil epidemiológico es más de país rico que de país pobre, ¿no? Y con unas diferencias grandes, y es que, bueno, en las ciudades, digamos, en toda la parte urbana, pues la prevalencia principal es enfermedades no transmisibles, pero en la parte, digamos, más rural, más selvática, pues sigue siendo la enfermedad transmisible. Entonces también estamos, digamos, en esa... Ahí sí, nosotros estamos en toda la transición, ¿no? Es decir, todavía tenemos cosas de país pobre, tenemos cosas de país rico, y tenemos entonces enfermedades de país rico y enfermedades de país pobre, y con los costes que esto implica, ¿no? Es decir, hacia dónde focalizamos recursos. Entonces, la cuestión fue esa, es decir, cuando quitamos los techos, pues los precios se volaron, ¿no? Porque no había competencia. El principio de competencia no aplica en la industria farmacéutica, sobre todo en estos bienes que son tan costosos, perdón, en este sector, digamos, de la industria, inclusive, digamos, del perfil, ¿no? De esa industria que son los medicamentos hacia enfermedades pues, costosas, ¿no? Enfermedades, principalmente la parte oncológica y de piel, ¿no?
eso tocó revertirlo, ¿no? Y pues, digamos, toda la gestión de Gaviria, que es el presidente perdón, que es el ministro de Salud de Santos, pues fue eso, revertir ese efecto de esa política que se crea en 2006 de liberalización de precios, y es todo lo contrario, ¿no? Es ahora empezar a ponerles techos a esos medicamentos porque nos están haciendo un hueco muy grande en el bolsillo, ¿no? Y no solamente nosotros, es decir, o sea, imagínense ustedes, o sea, el caso que ponen de España, ¿no? Es decir, España, Inglaterra estaban perdiendo, literalmente, billones de euros por estar pagando medicamentos con patente, ¿no? Y dejando de pagar medicamentos genéricos, ¿no? Porque, de nuevo, pues nos aplican digamos, este tipo de cláusulas. El intento, digamos, de Gaia fue astronómico por eso, ¿no? Porque, pues, obviamente, para liberalizar los precios, pues los laboratorios tuvieron que haber metido mucha plata, mucho lobby, comprar muchos políticos, para poder, obviamente, tener ese tipo de utilidades, ¿no? Obviamente, el esfuerzo por ponerles techo de nuevo, pues, generó una gran cantidad de enemistades, perdón, dentro y fuera del país, ¿no? Por eso rescato, digamos, esta infografía, este diagrama, que es tan, digamos, viciente, ¿no? Y es, así se definen los precios de un medicamento. Y es, bueno, tenemos, obviamente, unos pacientes que están financiando con sus ingresos, con nuestros ingresos, ¿no? Vía sistema contributivo, un plan de beneficios en salud, ¿no? El cual, pues, financia vía EPS, pues, obviamente, esos tratamientos y esos medicamentos, ¿no? Entonces, los medicamentos y los tratamientos nos llegan, pues, desde el Estado, vía EPS, a través de las EPS, a través de las IPS, perdón, y, pues, obviamente, esto por la decisión, es decir, un tomador de decisiones, un principal, que incide en nuestras decisiones como agentes, que es el profesional de la salud, ¿no? Lo interesante de esto es que, si ustedes se dan cuenta, pues, son dos agentes distintos, ¿no? Es decir, hasta ahora lo que hemos manejado es un mismo agente, es decir, o sea, el médico, digamos, hace parte de la IPS. Acá no. Cuando se fijan los precios de los medicamentos, aquí ya se separa este agente, que es el médico, y este médico, pues, también tiene su agenda, ¿no? Porque, de nuevo, pues, o sea, eso se ha intentado regular de 10.000 formas, ¿no? Estos visitadores de los laboratorios farmacéuticos que, pues, no solamente le regalan medicamentos a los médicos, no sé si ustedes ya han tenido la ocasión de tratar con estos visitadores, no solamente le regalan los medicamentos, las muestras gratis, sino que también, pues, a ustedes también de pronto les puede llegar a ofrecer algunas becas, ¿no? La asistencia a congresos que son por fuera, con todos los gastos pagos, ¿no? Y quid pro quo, es decir, ¿a cambio de qué? Pues de que en las prescripciones le manden a sus pacientes no los genéricos, sino los de marca, ¿no? Digamos, para un mercado que ya está desregularizado, donde ya puede haber genéricos, ¿no? Y, pues, el medicamento no de la competencia, sino el de ese laboratorio. Las farmacéuticas entonces también trabajan a partir de los operadores, en este caso, digamos, son las farmacias, ¿no? Porque, pues, a las farmacias también digamos, les aplican una suerte de preferencialidades, ¿no? Es decir, o sea, a la farmacia, digamos, le dejan más baratos ciertos medicamentos si los vende de forma exclusiva. A la droguería, qué pena. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? La droguería, farmacia, boticario, qué sé yo. Es decir, los expendedores de los medicamentos, ¿no? Y, pues, obviamente, estos operan también a gran y pequeña escala, ¿no? Es decir, estos operadores, pues, pueden ser los minoristas, es decir, la droguería del barrio, o puede ser, digamos, el gran distribuidor de estos medicamentos que le ven directamente a los hospitales, ¿no? Y estas farmacéuticas, pues, sobre todo las multinacionales, pues, también ejercen una presión en los estados para, pues, evitar ese tipo de regulaciones, ¿no? Entonces tenemos la embajada gringa, la embajada de algunos países como Suiza, presionando al Estado para que sus farmacéuticas
internacionales pues no les claven estos techos, estas barreras en los precios, ¿no? Es decir, para que no les digan a cuánto vender sus medicamentos, sino que los puedan vender libremente o por lo menos por un precio superior a este. Y ustedes se preguntarán, bueno, o sea, ya Gaviria hizo esta reforma, ¿no? Es decir, ya fijó sus techos. ¿Por qué este informe o esta página o este proyecto tiene vigencia? Porque cuando se fue Santos, los laboratorios, las embajadas volvieron a presionar al ministro de Salud, si se le puede decir así, y al presidente, también si se le puede decir así, por, de nuevo, desregularizar el mercado de los bienes, de los fármacos. Entonces, hay una presión a este gobierno para que tumbe lo que hizo Santos, que pues obviamente ustedes saben, este gobierno tiene un afán impresionante por tumbar todo lo que hizo Santos, y una de esas pues fue la política farmacéutica de techos en los medicamentos. Entonces, lo que, digamos, la reflexión final de este texto es, bueno, pues vamos a volver a una situación como la de 2006, donde hay una liberalización de precios, porque pues al gobierno no le interesa tener unos medicamentos baratos que pueda costear y que pueda, digamos, ofrecer de una forma mucho más masiva y con esto garantizar cierta universalidad del acceso a la salud, sino tener contentos a los embajadores y a los laboratorios, ¿no? Entonces, pues sí, es decir, obviamente es muy político lo que estoy diciendo, no, digamos, mi agenda es bastante transparente, si ustedes se dan cuenta, no estoy matizando nada, no estoy de acuerdo con la política de salud de este gobierno, ni con muchas otras políticas de este gobierno, y en particular esta me parece que es sensato lo que nos plantea este informe de los Andes, ¿no? Revertir todo lo que logró Santos, Gaviria en este caso, ¿no? Santos no me interesa es Gaviria, es decir, o sea, tipo admirable para mí Gaviria, lograr pues, enfrentarse a semejante monstruo que fue Novartis. Entonces eso, digamos, ese es como el balance que nos dan estos dos papers, bueno, un paper y un informe, de por qué, a pesar de que existen los medicamentos, a pesar de que se producen de forma masiva los medicamentos, pues mucha gente se muere de las enfermedades para las cuales fueron hechos estos medicamentos porque no tienen el acceso económico a estos medicamentos, ¿no? Y no tienen acceso económico a esos medicamentos porque pues, hay unas barreras en los tratados comerciales que no le permite a los estados y a las sociedades acceder a estos medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que está la tecnología, a pesar de que está digamos, los productos disponibles, de que se están pudriendo muchos de estos medicamentos porque no tienen salida comercial, pues no le están llegando a la gente que realmente sí los necesita. Y pues ahí hay un problema de salud pública que no es solamente nacional, sino internacional, ¿no? Bueno, creo que con esto cierro esta presentación. Creo que nos sobra un poquito de tiempo. Creo. No, mentiras, nos sobran 3 minutos. Si tienen preguntas, comentarios, creo que ya está así. Entonces, bueno, creo que con esto ya cerramos el módulo de bienes públicos. Y... ¿algún comentario? Ok. Bueno, entonces ya saben, dentro de 8 días iniciamos exposiciones. Esta noche, madrugada, les envío les subo al Google Drive, al Excel que tenemos en Google Drive, las temáticas y la bibliografía. Entonces, yo creo que ya mañana a primera hora pueden empezar a asignarse esas temáticas. Y nada, entonces, pues nada, hasta dentro de 8 días. Dentro de 15 es el último cierre, ¿no? Dime. Al fin minuta sí se pudo cambiar.
¿Recuerdas? Es que en las exposiciones me habías puesto una nota diferente a la que me había sacado. Lo que te di, no sé si te lo dije en el correo o, bueno, ya no sé si fue contigo. Yo hice una solicitud de cambio de notas en la facultad. Eh, bueno, voy a mirar, revisar tu caso, pero creo que esa solicitud ya se hizo. Digamos, si no se ha atendido, pues no, sería bueno volver a hacer la solicitud, pero bueno, creo que ya está en trámite, ¿no? ¿Tú eres Valentina? Ah, ok, listo. Ok, Sí, Valentina del Pilar. Valentina del Pilar. gracias. ¿Valentina del Pilar qué? ¿Lozano? Bueno, va a ser No, López. López. Valentina del Pilar López. Ok, sí, voy a revisar entonces y te cuento. Bueno, ya Listo, gracias. están entonces casi todos ya de salida. Bueno, voy a apagar entonces la grabación.